Bueno, y otra vez, este es la tercera temporada de este podcast que se llama Detrás de Letras y es tras bambalinas del libro que escribimos a finalizar el año pasado con un grupo de migrantes en España que se llama El Silencio Migratorio, lo que no contamos cuando llamamos a casa. Y es que la migración, a final de cuentas, ha estado siempre marcada en la vida del ser humano, pero hoy en día, en esta etapa moderna donde hay tanta conectividad, donde buscamos aferrarnos a algo que nos dé sentido de pertenencia, pues cada vez que abandonamos nuestro lugar, esto sale a flote y salen a flote muchos monstruos, sombras y seguramente si ustedes han migrado y que si no han migrado seguro tienen algún amigo, familiar o allegado, saben de qué les estoy hablando. El silencio migratorio esta vez viene con 7 autores maravillosos que llegaron de una comunidad preciosa que se llama Altea. Altea es una comunidad em, fundada por Juan Sebastián Díaz, que en su negociación con su duelo migratorio necesitaba arraigo y pertenencia, como dijo, y creó una comunidad de colombianos, también mexicanos, peruanos y otras nacionalidades, pero latinos principalmente. Y siendo él colombiano, nos encontramos en una de sus convocatorias y aquí conocí a estas maravillosas personas que les voy a presentar episodio a episodio. Y hoy traigo a una preciosísima, es una mujer que está llenita de amor, eh, que nunca había escrito, pero encontró una chispita maravillosa y que sí nos ha dado una gran sorpresa, se las voy a presentar y voy a invitarla para que venga a este episodio. Jenita, mil gracias por aceptar la invitación. Cuéntanos de dónde eres, si quieres contarnos cuántos años tienes, dónde te encuentras ahora y brevemente el mapa de tu migración, porque no ha sido una sola vez ni en un solo país. Jenita, welcome. Hola John, qué rico estar acá. Para mí es un honor haberte conocido. Gracias a Altea y a Juan. Para mí ha sido la oportunidad de expresar y de contar todas estas historias que están detrás de la migración. Como tú ya lo dijiste, pero mi nombre es Jenny y desde el principio te dije que cuando era pequeñita mi mamá me obligaba mucho a comer porque yo era muy flaquita. Entonces ella me decía que yo era llenita de hambre, me daba mucha risa, porque luego decía, mi tío que vivía con nosotros decía, no, ella no está llenita de hambre, ella está llenita de amor. Entonces me acuerdo Ujú. que yo siempre decía que estaba llenita, llenita. Entonces, bueno, eh, mis raíces colombianas, soy de Bogotá, allí estuve viviendo hasta los 23 años. Es donde empieza mi primer camino de migración. Bueno, yo estudié allí, administración de empresas, y luego viajé a Inglaterra, ya les contaré un poco, y fue a los 23 años cuando empezó este camino de migración. Después regresé a Colombia, luego tuve otro camino de migración de Colombia a la hermosa ciudad de Viena, y recientemente, en los últimos 2 años, estoy viviendo en Barcelona, sí, aquí es donde estoy actualmente. Jenita, ¿cómo fue, cómo fue esa sensación inicial cuando viajas por primera vez de salir de donde estabas, porque ahí está una gran parte hermosísima de tu historia y por supuesto de tu historia en el relato del libro de Silencio Migratorio, pero en tu historia personal. ¿Cuál fue el disparador? Primero, ¿cuál fue la sensación de decir me voy ahí y cuál fue esa patadita que te dio para salir de allá? Mira, John, esto empieza desde que yo era muy pequeña. Yo no lo sabía. El disparador es realmente yo entender cuando ya tenía esta edad de 23 años, cuando te digo de querer que mi familia y yo misma tuviéramos una mejor vida. ¿Por qué? Porque tú lo ves en las noticias, lo ves en la televisión, lo escuchas de personas también de tus compañeros y yo empecé a trabajar siendo muy jovencita, tenía 17 años cuando tuve mi primer trabajo formal, digamos, antes hacía otras cosas, vendía en el colegio, le ayudaba a mi papá, pero formalmente empecé a trabajar a los 17 años. Y cuando yo entré a trabajar bueno, tuve la oportunidad después de trabajar en un call center a entrar a una multinacional norteamericana a vender seguros. Y allí
conozco obviamente mis jefes, mis líderes y estas personas, yo veo que tienen un carro muy bonito, que viven en unos barrios muy bonitos de Bogotá, que los niños van a colegios muy bonitos. Y yo digo, bueno, yo también quiero esto. Yo también quiero esto. ¿Cómo se hace para tener estos cargos, estas posiciones? Y recuerdo mucho que un jefe me dijo, bueno, usted tiene que hablar inglés, porque estos cargos se hacen cuando usted tiene que hablar con estos gringos, me dijo. Y yo le entendí que tenía que aprender a hablar inglés y yo dije, bueno, yo me voy a poner esta meta y yo voy a hablar inglés, pero yo no, yo obviamente con lo que yo trabajaba y medio me pagaba unos cursos, pero yo no iba a lograr hablar inglés a ese nivel. Y ese fue mi disparador, ayudarle a mi familia para tener más dinero para hablar inglés. Y bueno, y eso fue así, eso fue el disparador de la primera migración. Ya Ya los después, de la siguiente son otras. claro, ya vienen muchas. Mira que algo que me pareció súper hermoso cuando nos conocemos en el proceso de escribir, que aceptas esta invitación, que ya vamos a hablar de ella, y tú dijiste, de cierta manera, yo quería romper las, sino la herencia, quería romper un linaje de, lo voy a poner amablemente, de escasez. Ujú. Cuéntanos de eso, también cuéntanos de ese linaje femenino que tú querías darle la vuelta, que sé que es además un gran disparador de tu vida misma. Sí, algo que nos ha caracterizado a las mujeres de esta familia, y lo menciono también en algún momento, es esa berraquera, esas ganas de trabajar, esa fuerza. Y yo realmente honro las venas que corre por mis venas, la vena de la sangre de mi linaje femenino. Ahora, por más de que estas mujeres trabajaron tanto y tan duro, siempre vivieron en una situación de escasez, una situación muy dura. Y yo que, bueno, ahora que nosotros tenemos la oportunidad, digo nosotros porque no solamente yo emigré, sino mis hermanos también y mi madre ya lo conocerán, vivimos en una vida en una situación completamente diferente. Es una nueva vida de abundancia. Yo nací en un barrio de Bogotá de clase media baja, llamémoslo así. No era un barrio muy, muy pobre, pero no era un barrio de riqueza ni nada por el estilo. Era un barrio en el que lejos de que esa niña llegara a pensar en tener o viajar fuera del país. Pero esto era algo ya ser muy, muy abundante si yo lo comparo con la historia de mi mamá. Y mi mamá ya era muy abundante si yo lo comparo con la historia de mi abuela, que nació en un pueblito cerca de Bogotá, en donde nació en el campo y así fue. Digamos que nació en el campo, luego llegó a Bogotá con 2 pesos en el bolsillo, con hijos, luego mi mamá tuvo que salir y empezar a trabajar desde muy chiquitita y yo dije, no, yo tengo que cambiar esto. Es decir, yo ahora voy a ser la primera persona de esta familia, este núcleo familiar que va a terminar una carrera universitaria, va a conocer el mundo, va a hablar inglés y va a trabajar con esos gringos y va a ganar plata. Va a vivir en la casa que quiere, vaya a darle una casa a su familia. eh, y eso era, es ese linaje y esa berraquera, esa abundancia de berraquera, lo voy a llamar Qué yo. bien. Mira, eh, cuando empezamos avanzado el proceso de escritura y todas las mentorías, llegamos a la parte del personaje. Y dijimos que en el diseño de personaje, el personaje tiene tres caminos. Quiere algo, camino uno; camino dos, quiere recuperar algo; camino tres, quiere deshacerse de algo. Si yo le hablara a Jenny como personaje, ¿tú qué camino querías en ese entonces? ¿Tú querías algo, querías recuperar algo, querías deshacerte de algo? Mira, apenas arrancamos nosotros a escribir, yo sentía que yo quería deshacerme de algo. Yo quería deshacerme de esas imágenes de pobreza, yo quería deshacerme de esos largos viajes en esos cebolleros, en estos buses, yo quería deshacerme de esas largas jornadas de trabajo y de estudio que tenía que hacer. Mm, pero luego, cuando empezamos nuestro proceso, que además es una metodología preciosa que te lleva de la mano, camino a camino, paso a paso, por el camino paso a paso, empecé a entender que yo quería recuperar esa familia, ese amor, ese camino de volver a estar juntos, no importa de dónde sea. Y fue eso. Eso al final, este personaje quería recuperar algo, quería recuperar esa familia.
Qué lindo, ¿no? Me imagino que tú lo ves ya en retrospectiva y dices, pues madre, en el lío en que me metí de la vida misma, ¿cierto? Y algo conmovedor dentro de todo lo que contabas y que lo vamos a desbaratar ahorita en tu relato, es que tu mamá y tus hermanos, que era tu núcleo familiar, todos tirando para adelante de cierta manera para darle la vuelta a la historia y romper ese linaje de lo que ya dijimos, que no quiero quedarme mencionándolo mil veces, todos tuvieron que salir para cada esquina del mundo. ¿Qué le pasó a ese núcleo de hogar, la migración? ¿Cómo tocó a tu casa y cómo se sentían? Acabas de precisamente conectar ese hilo tan lindo que hacemos cuando escribimos. Y es que lo que hablábamos de recuperar, que yo cuando entendí que quería recuperar algo, era por eso, porque ese núcleo tan lindo que nosotros teníamos en nuestra familia se fue rompiendo por esta escasez, por nosotros querer trabajar, ganar dinero, estudiar, que era como lo mínimo que queríamos, tener una casa mejor, en fin. Y eso fue lo que pasó con mi familia. Yo fui la primera persona que tomó la decisión de emigrar, precisamente como te dije, para aprender inglés y poder hacerlo de 23 años, pero cuando yo regreso, luego mi hermana también ya tiene su camino, siendo una ingeniera, y ella sale también por otras razones que ya luego les contaré para no alargarme. Y luego mi hermano también estudia medicina, con mucho esfuerzo. Cuando se da cuenta también el salario de un médico en Colombia, dice, no, yo tengo que hacer mi especialización. Y no solamente el salario, sino cuánto le cuesta a un médico lograr especializarse. Entonces sale también de Colombia y mi mamá lo hace desde una manera, desde sus manos de servicio, de trabajo. También viaja varias veces a Estados Unidos a ayudarle a una familia a cuidar a los bebés de la hija de una de sus mejores amigas. Entonces salen, empezamos a esparcirnos todos por el mundo. Mi hermana se va por allá para República Checa. Nosotros ni sabíamos dónde quedaba República Checa. Ella se va expatriada, su familia, los expatriados, los mencionaremos, son personas que las empresas escogen para, o ellos buscan estas oportunidades y salen a trabajar a otro lugar en el mundo. Y yo luego termino en Viena, bueno, todos terminamos en diferentes países y es ese núcleo que quiero recuperar. Eso es porque para buscar oportunidades por razones diferentes, a ciudades diferentes y bueno, con recursos, ideas, oportunidades diferentes. Yo creo que tu historia le pega a mucha gente porque para salir adelante tuvieron que desfragmentarse, como Así un es. cohete, ¿no? Un cohete para que salga de la estratosfera del planeta tiene que partirse en pedazos y dejar todo lo que le pesa, ¿no? Fue puta dolor tan bravo que me imagino que sufrieron todos. Cariño, Sí, sí, ¿qué, duro. qué eran las cosas que no contabas cuando llamabas a casa? Uf, empecemos de la primera migración. Sé que las personas que nos están escuchando y como tú mismo lo has mencionado, hay varias historias y familias que se desfragmentan y salen cuando tú te separas, te desfragmentas, te dejas de ver y de abrazar, de tocar de esas personas que tú amas, eso duele y sufre. Ahora, cuando tú estás lejos, te das cuenta de esa necesidad de querer hablar con ellos, pero sabes que ellos estando lejos no les puedes contar lo que estás viviendo realmente porque van a sufrir más. Si ya despedirse fue un dolor muy grande, cuando empiezas a vivir, entonces, esa primera migración, yo era la primera que salía de casa, tenía 23 años, yo no, nunca había salido del país, imagínate. Y yo me voy a trabajar en una oportunidad que me dan para trabajar con como niñera a Inglaterra, en un pueblito pequeñito en Londres. Primero no hablaba el idioma. Yo había hecho algunos cursos de inglés, pero cuando llego allá me doy cuenta que no entiendo absolutamente nada. Tenía 2 semanas pagas de arriendo, que allá además se paga por semana. Yo no sabía que se pagaba por semana. No es como en unos lugares que tú pagas el mes, sino que allá se paga semanalmente. Y era como un reloj que me golpeaba en la cabeza. Tengo que conseguir un lugar donde vivir. ¿Yo qué hago? Y bueno, yo te había unos ahorros al menos para sobrevivir un mes, pero cuando me doy cuenta el costo de lo que cuesta una habitación privada, tenía que compartir con otras personas que yo no conocía. Entonces, esas cosas que yo no contaba empiezan desde, uno,
la soledad y la tristeza de tú llegar a una casa donde no te entienden, donde no hablan tu idioma, donde tú no le puedes contar a nadie cómo fue tu día. Yo emigré en el 2006 la primera vez. Internet era apenas eso era un lujo, ¿sabes? Y ya hacer una llamada internacional, bueno, costaba un montón de dinero, dinero que en ese momento no tenía. Em, También muchas veces esas humillaciones que sientes, porque cuando yo empecé a trabajar, como no hablaba el idioma, yo empecé a hacer limpiezas de casas. Y tú haces la limpieza de tu casa, yo ya trabajaba, como te conté, en una multinacional norteamericana, ya vendía seguros, ya iba casi finalizando mi universidad, y yo hacía el oficio de mi casa, yo limpiaba mi casa, pero ya limpiarle la casa a otras personas, que aunque es un trabajo, y como mi mamá y mi abuela nos enseñaron, no es un deshonor. Yo limpiaba como me enseñaron, a fondo. Y encontré casas que no lavaban o no limpiaban hace muchos años. Y yo me acuerdo que una vez me tocó limpiar una casa de una viejita que se perdió a su esposo y la vendieron. Esos viejitos llevaban sin limpiar esa casa, no te digo, 2 años, algo así. Y la vendieron, y para venderlo nos contrataron a 7 colombianos porque sabían que limpiábamos bien y necesitábamos la plata, y nos mandaron a limpiar esa casa. Imagínate un baño que no ha limpiado hace un año, de una persona que no ha, está enferma, además un par de viejitos, una chimenea que no limpian en una casa o en un campo. O sea, nosotros salimos sucios. Me acuerdo, y de verdad me da mucha sensibilidad. Yo llegué a mi casa, yo me quería bañar en un baño compartido, porque en esa época vivían con baño, o sea, ni siquiera tenía la libertad de poderme bañar el tiempo que yo quisiera. Y yo quería llamar a mi mamá y decirle: mami, gracias por enseñarme a limpiar, porque esto es lo que me ha dado de comer y lo que ha permitido que yo tenga esto, pero no le podía decir: mira, hoy me tocó limpiar cosas, ver cosas, y esto es una de las cosas que yo decía, o sea, el trabajo no era deshonor, era sentirte, que por no hablar el idioma, por no poder salir, digamos, era la forma de salir adelante, tenías que pasar por eso. Es el tipo de cosas que no contaba. Y bueno, y lo otro también, el frío, un frío que también lo digo en el libro, no es un frío en el cuerpo, es un frío en el corazón, porque además nosotros en Colombia no tenemos ese tipo de estaciones como lo tienen aquí en Europa. Yo en esa época vivía en el sur de Inglaterra. Bueno, vi por primera vez nevar, y tú después de 3 días, 4 días, te encanta, pero ya después de un mes nevando. Y eso que ya no nevaba tanto, entonces otro tipo de invierno viví en Viena, ya les contaré, pero este frío que muchas veces no se cura con nada. Pero tú le tienes que decir a tu mamá que estás bien, porque sabes lo que ella está sufriendo, porque no puede abrazarte, y a tu familia. Claro. Y me imagino que a su vez tus hermanos también callaban y todos eh, Sí. tácitamente entendían el silencio, ¿no? Cuando uno dice estoy bien, pero uy, por dentro sabemos que tranquilo, ya no vale la pena desgastarlo en estos minutos que tenemos para llamar, ¿no? De acuerdo, esos minutitos que tú tienes, en esa época eran tan costosos, tú necesitabas saber que ellos estuvieran bien, ¿sabes? Esto que estoy haciendo lo estoy haciendo por ustedes, por mí, claro, también, pero por ustedes. Quiero saber que ustedes están bien. Entonces, yo no les voy a contar todo esto que yo estoy viviendo, que estoy pasando. Yo quiero saber ustedes cómo están. Y en esta primera migración, claro, mis hermanos aún vivían en la casa, y yo quería que ellos se sintieran también orgullosos de mí, vieran en mí esa mujer que había salido, que estaba trabajando, que estaba haciendo todo lo posible. Humillaciones en otro tipo de cosas, con ambientes como en restaurantes que estuve trabajando, y esto te hacen sentir como que eres inmigrante y no mereces nada más, ¿sabes? Es como esto. Y yo decía: no, yo no les voy a decir esto. Ahora, cuando ellos emigraron era diferente, porque yo ya había vuelto a Colombia y luego ellos emigraron. Entonces, cuando ellos empezaron a llamar a casa, ya yo hacía ese tipo de preguntas. ¿Cómo estás? Y bueno, y después de que miramos cómo era, por ejemplo, un país como República Checa, que tiene uno de los inviernos más duros que tienen en Europa del Este, se vive un invierno muy profundo. Yo a mi hermana también le decía, ella sufre muchísimo de frío, desde chiquitica dormía con medias, con pijama. Ella me decía: bueno, ya aquí tenemos calefacción, aquí hasta las personas que tienen muy bajos recursos tienen calefacción, entonces no es como nosotros no lo imaginábamos tampoco, pues. Pero esa tristeza, soledad, y también, pero también le preguntaba esas cosas lindas y buenas para llenar ese corazón nuevamente. Y con mi hermano también, él pasó, le duró un año más o menos su homologación de medicina de Colombia a España. Fue una época en la que emigraron muchísimos venezolanos, y habían muchísimas personas que estaban también haciendo este proceso de homologación. Él se le demoró muchísimo este proceso de homologación. Y él tenía
tú que vives en Madrid y sabes lo grande que es esta ciudad, uno de sus primeros trabajos, por ejemplo, fue hacer entregas y ser mensajero en bicicleta en invierno. Él tenía una bicicletita que se compró con 20 euros y él hacía, trabajaba en estas empresas que hacen entrega de comida, de domicilios en el invierno en Madrid, tocaba guitarra en el metro, bueno, daba clases de matemáticas a niños que necesitaban, es decir, como pudo sobrevivir ese primer año para él fue una locura. Y cuando nosotros nos enterábamos de todo esto, decíamos, wow, y era nuestro hermano menor que lo veíamos y decíamos, este muchacho ya es graduado de medicina, ya está en la espera de su homologación, pero para pagar su vivienda, mira todo lo que está pasando. Y él no lo contó después. ¿Sabes? No cuando tú no quieres que esas personas sufran, cuando él ya nos contó, ya llegó la homologación, tata, nosotros pasaste por todo esto, quisiera haber estado ahí contigo para acompañarte, para apoyarte, ¿sabes? Y nos callamos un montón de cosas. Y básicamente para liberarle cargas a los que se quedan, ¿cierto? Sí. Ay, tremendo. Yo creo que quienes nos escuchan sabrán que, por lo menos desde tu historia, no es que se contaran con todos los privilegios del gastos pagos, de ahorros opulentes para poder sostener la vida ahí, sino nada, nos fuimos con lo que tenemos y resuélvalo. Si tú tuvieras la oportunidad, y no voy a hablar como en tus 3 o 4 migraciones que has tenido, sino en general, con la llenita de hoy, le pudieras dejar una nota debajo de la almohada a la llenita que se fue por primera vez, ¿qué mensaje le dejarías? Confía en ti, confía en ti. No entiendo por qué cuando nosotros llegamos a otro país nos sentimos como menos. No lo sé por qué. Si nosotros estudiamos, luchamos, no estamos haciendo absolutamente nada malo, estamos buscando oportunidades. Yo me sentía como que tenía que estar pidiendo disculpas todo el tiempo por lo que yo era, por lo que yo hacía. Por no hablar inglés. Pues, ¿cómo iba a hablar inglés? Una niña que si acaso terminó su bachillerato y luego me tocó pagar la universidad, pero yo quería tener un mejor trabajo y para eso, como te comento, tenía que hablar inglés. Entonces, dije, ¿por qué me tengo que estar disculpando por esto? Yo estoy trabajando para esto, estoy luchando para esto y lo conseguí. Y es todo lo que le quería decir a esa mujer, lo vas a conseguir, lo vas a hacer. Confía en ti que lo vas a hacer, no te disculpes tanto. Sí, es como que todo el tiempo estamos pidiendo disculpas, estamos pidiendo perdón. Tenemos unos antepasados, algo como que, bueno, especialmente yo ahora que llegué recientemente a España, que se habla nuestro castellano, diferente, pero se habla castellano. eh, Tú te das cuenta, perdón, discúlpeme, lamento mucho quitarle su tiempo, perdóneme. No, ya es eso le diría. Confía en ti, lo vas a lograr. ¿Sentiste alguna vez ganas de renunciar? Muchas veces, John. Y ah, tuve uno de los momentos más difíciles fue mi duelo migratorio, tengo que decir, que no fue la primera vez que yo migré era más para mí una experiencia nueva en mi vida. Yo quería, para mí era, pues todo era nuevo. Entonces yo estaba como, claro, este tema de los trabajos y todo esto que yo te cuento, no hablar el idioma, trabajar, pero yo tenía 23 años, una mujer supremamente joven, echada para adelante, como te digo, trabajé desde muy joven. Pero sí fue otro momento, allí yo dije, no, yo lo voy a hacer adelante, yo voy a sacar adelante. Y cuando empecé a buscar otro trabajo. En mi segunda migración, que fue en Viena, yo tuve muchas veces ganas de volver, pero siempre lo podía hacer. Es decir, podía volver, pero hubo un momento en el que este universo y el mundo vivió y fue que no pude volver, que fue el momento del confinamiento. Y ahí quise renunciar a haber migrado porque yo quería estar cerca de mi mamá. En esos momentos, en esos días, yo dije, ¿será que sí hicimos lo correcto, estar lejos de las personas que amas? Y cada noche que yo pasaba, yo decía, y se sintió ese dolor, que yo recuerdo que lo primero que yo hice, apenas se abrieron los vuelos, apenas se abrió todo, yo ni siquiera me había puesto la vacuna, yo salí como una loca, yo salí para Colombia. O sea, como, no era, yo lo veo como que sí muchas veces y reconocemos, y también lo que nos han enseñado, que sí, no, que renunciar no es de valientes, que llorar no es de valientes, ¿no? Demostrar esos momentos de volatilidad y
de tristeza también es parte de nosotros. Y cuando yo volví después de, en inglés lo llaman homesick, necesitaba mi tierra, necesitaba el olor de Colombia, el abrazo de mi mamá, la sonrisa de la gente que te atiende, eso no se encuentra en ninguna parte, solo en tu casa y en Colombia. Y yo, fue lo primero que hice. Y ahí dije, ahí pensé, ¿será que sí hice lo correcto? Y ahí pensé en renunciar ahora. Eh, bueno, nada, aquí Me lo estoy. imagino. Así por encimita, mal contados han sido 20 años desde que emigraste, desde que toda tu familia salieron volando cada uno para una esquina del mundo, sin que me cuentes o nos cuentes el final de la historia aún. ¿Qué crees que pensaba tu mamá? ¿Alguna vez has recogido esos sentimientos de ella? Mi mamá. Mi mamá es personaje. Yo creo que para ella es el ejemplo claro de que lo que se desea con todo el corazón se hace realidad. Mi mamá lo único que quería y querrá es estar con sus 3 hijos. Lo deseo siempre, pero nunca nos cortó las alas, al contrario. No era esa mamá que decía, no, no viaje, no haga. Era todo lo contrario. Con lo poquito que le quedó después de haber vendido su casa, me dijo, tome, vaya, vuele, haga lo que quiera, tome. A mis hermanos les dijo, sí, mi hermano quería estudiar medicina, hágale, váyase a estudiar a donde le salga, preséntese a tal parte. Nos daba ese, esa fuerza, ese ahínco que tenemos los colombianos. Y pero en su corazón decía, yo quiero que se vayan, pero quiero estar con ellos. Eso es lo que yo siento que ella creía, ella creía que, sí, ella siempre dice, si ustedes están bien, yo estoy bien. Es ese amor incondicional de mamá. Y tengo que decirte que no son mal contados, son exactamente 20 años. Yo emigré cuando tenía 23 años y hoy tengo 43 años. Entonces decía que me Oh, preguntaba la edad y son exactamente 20 años. qué bien. Llenita de amor. Recuerdo que cuando te conocí dije, ah, mira, llenita de amor. Y aunque lo decía por alguna historia del pasado, mira, te cayó perfecto como anillo al dedo. Y como se pueden dar cuenta, pues esto es llenita. ¿Por qué llegas a Altea? ¿Por qué terminamos conociéndonos tú y yo? Bueno, Altea es el resultado, como yo le digo a Juan también, es que nosotros no estamos solos. Creemos que lo que nos pasa a nosotros y pedir ayuda, que también eso es lo que yo defino como resiliencia, es saber pedir ayuda y tomarla cuando es el momento correcto, porque ahí te das cuenta que no estás solo. Yo yo llego a Altea por un encuentro de colombianos, llego a Barcelona sin conocer a nadie. Bueno, yo conocí obviamente aquí, ya estaba mi mamá y mi hermano, por otros, ellos como les digo, ya son emigrantes, pero me refiero más como a contactos, ellos ya tenían aquí su vida y tener contactos. Y yo necesitaba empezar a moverme, también conseguir trabajo, un trabajo diferente en el que yo estaba. Entro a conocer este chat que decía colombianos en Barcelona. Yo digo, bueno, voy a empezar a entender de qué se trata esto. Asisto a un evento en el que empiezo a entender y conocer que no toda, que no, o sea, no digo el 100% de las cosas que me pasaron, pero te digo que muy cercano al 80% de lo que nos pasa a las personas que emigramos nos pasan casi las mismas cosas. Esos sentimientos de soledad, de que el primer año yo he hecho una media por las 3 migraciones que he hecho y aunque han sido en edades diferentes, en ciudades diferentes y en momentos diferentes de mi vida, algunos se demorarán más, otros se demorarán menos, dependiendo de las circunstancias, pero para mí ese primer año es como un año en el que tú no sabes dónde poner tus raíces, no tienes ni idea qué hacer, ¿no? Entonces, y me di cuenta que muchas personas coinciden en que sí, es como que encontrar el lugar en el que quieres vivir en la ciudad en la que llegas, en qué barrio, entender cómo funciona la seguridad social, sacar una línea telefónica, ir a pedir una cuenta bancaria, qué papel necesito para, cómo funciona el transporte público en esta ciudad. O sea, no sé, todas las conversaciones y a lo que le pasaba a uno le pasaba a otro. Y así. Entonces, esta comunidad, bueno, y luego empezamos a hablar todos y contarnos cosas y yo decía, esto es lo que necesitamos, estar unidos, estar juntos. Y gracias a esto, eh, nos dicen, bueno,
vamos a escribir, a hacer este proyecto tan hermoso, a escribir nuestra historia de migrar. Y yo, bueno, hagámoslo. Y aquí estamos y te conozco y desde el primer día con las otras siete, bueno, 6 personas, 8 con nosotros dos si los contamos, son seres maravillosos que de esto ha nacido una amistad, una conexión. Y te tengo que decir que para mí no solamente ha sido escribir, esto ha sido una terapia. Escribir, hemos llorado, hemos reído, nuestra copita de vino, o sea, esto ha sido una catarsis de entender que, recuerdo algo que nos dijiste, que tú con el lápiz en la mano eres Dios. Tú ahí puedes escribir lo que tú quieras, desahogarte, contar, no contar de lo que está ahí, que es verdad, que es mentira, que será, pero es tu verdad. Y eso desahoga, eso libera, eso limpia. Y esto ha sido ese proceso. Entonces, esta comunidad me llevó a este camino y estoy muy agradecida con Altea y contigo porque es maravilloso. Y fue todo un salto, ¿no? De fe. Fue un salto. Y me hiciste acordar algo que suelo decir cuando invito a la gente a escribir y para los que no conocen este tipo de proyectos que he venido haciendo ya a lo largo de, no sé, desde el 2018, mal contados 10 años. He escrito 8 libros, he publicado algo más de 105 personas y me preguntaban en estos días que cuándo va a sacar mi libro, mi primer libro solo. Le digo, eso me pregunta mi mamá todos los días, pero la verdad es que a mí me sana mucho escribir en conjunto. Quizás tengo la capacidad de compartir lo poco, lo mucho que sé acerca del arte de la escritura. Defino la escritura como un acto de hipersensibilidad y la invitación que siempre les digo es que no van a ser los mismos después de que se metan en esto. ¿Tú has sentido que hubo un cambio? ¿Hay una llenita antes de y después de? No vas a ser el mismo, te lo garantizo. La vida es bueno, es un cambio, o sea, tú no eres el mismo hoy que eres el mismo de ayer, o sea, eso también está claro, pero de lo que sí te puedo asegurar es que, mira, en este camino, al no tener esas barreras, porque, a ver, cuando tú das un trabajo, tienes una entrevista, como que tienes, como, bueno, te comportas de cierta manera o haces cosas de esta manera. Aquí no existen como esos límites, esas barreras. Tu imaginación puede ir hasta donde tú quieras. Cosas que no le has contado ni a tu psicólogo, ni siquiera sabías de ti mismo, salen aquí. Lo que tú dices, al ser un salto de fe, para mí, la fe es todo lo contrario del miedo. Cuando una persona tiene fe, no puede tener miedo. Y yo lo que te quiero decir es que yo hasta ahora no había escrito porque a mí me daba miedo escribir. Yo decía, ¿qué tal que lo que yo escriba a la gente no le guste? ¿Qué tal que, y eso que yo escribo desde que tengo memoria, o sea, escribo tenía unos diarios que yo escribía hasta que tenía como hasta los 17 años, ahí dejé de escribir, pero por ahí tengo otras cosas que yo escribía y yo decía, pero ¿esto a quién le gustará? ¿Esto a quién? Pero conscientemente que yo me hubiera sentado a escribir y yo decía, aquí tú empiezas a escribir y empiezan a salir cosas y eso es una transformación. Tú no eres el mismo, no eres el mismo. Y luego entendimos cosas tan bellas como lo que tú me decías. Es como, haz de cuenta que tú estás filmando esa película. Si tú lo estás filmando, ¿cómo lo mostrarías? Y yo empecé a ver eso. Entonces estoy viendo la película y cómo lo muestro. Y, y empezaron, y tú mostrar y no contar, me acuerdo, mostrar y ya empezamos a hablar y hablar. Yo decía que, y empiezo a escribir y empiezas a escribir los sabores, cosas que nunca habías pensado, por ejemplo, cómo era antes. Em, me llegó una imagen a la cabeza de una película muy hermosa que vi, que es los New York Angels o Los Ángeles de Nueva York, que él cuando se convierte en humano, él no, perdón, aun cuando no es humano, él le pregunta a ella que sabe una pera. Y ella le dice, pues a pera. O sea, y él le dice, es que yo no sé a qué sabe una pera. Y ella le empieza a describir el sabor de una pera, que es arenosa, que es dulce, pero no es muy dulce. ¿Sabes? Esto es lo que hacemos escribiendo. Es hermoso poder saber a qué huelen las flores cuando tú llegas al jardín de la casa, que fue la casa cuando eras una niña. O sea, no sé, lo que es lo que
describirle a una persona que no entiende lo que tú estás sintiendo cuando vuelves a ver a tu perro, que ha sido la compañía más larga de tu vida, después de un año no haber podido estar con ella por haber migrado. Lo que yo lloré cuando yo dejé a mi perra en Colombia, John, o sea, yo ya llevaba 5 años viviendo con ella, nosotros vivíamos, yo solamente vivía con mi perra. Lo que yo lloré y lo que yo sentí cuando la vi, yo dije, ¿yo cómo describo esto para que la gente entienda la felicidad? Entonces tú empiezas a describir lo que fue la felicidad en ese momento. Perdón, me dan aquí ganas de llorar y todo, ¿verdad? Sí, verla fue... Y eso, que las personas entiendan eso a través de la escritura es mágico. La geografía del amor es el título de tu relato dentro de estos 8 relatos del libro del silencio migratorio. ¿Por qué llegaste a este título? ¿Qué significa para ti? Y léenos un pedacito de él. Perdóname un segundo, estoy un poco atorada. Mm, la geografía del amor, John. Nosotros decidimos de dónde, dónde nacimos. Perdóname un segundo, ¿podemos parar un segundo? Tengo que tomar un poco de agua. Dale, dale, Perdóname un segundo, por favor. dale. Pues mientras tanto yo les cuento, este detrás de letras ha venido siendo toda una aventura de descubrirnos con 7 autores que decidieron aceptar la invitación a escribir este libro que como base tiene eso, cómo negociar, cómo fue que gestionamos el silencio migratorio, que no fue nada fácil ni lo es, y cómo venir a encontrarnos nosotros y cómo venir a reconstruir esta identidad en medio de unos afanes internos y externos, ¿no? Los afanes internos de lidiar con la soledad, de lidiar con toda esta angustia, con querer tener una vida, pues se supone que viajamos para tener un ideal, pero no sale así. Entonces, Ya está acá. lidiando eso y luego lidiando con el resto de cosas que es el exterior, las leyes, algunas personas pueden salir, otros no pueden salir de los países donde van. Entonces, desde a raíz de eso fue que salió todo este libro. Y bueno, Jenita es uno de ellos. Y como ya estamos viendo, fue que su historia se desintegra toda una familia para poder salir adelante. Y entre esas se llama La geografía del amor. Ya que volviste, Ya, entonces cuéntanos por qué el título y léenos un pedacito. esto es tan emocionante que hasta me atoro y todo. Bueno, la geografía del amor nace porque tú escoges dónde nace, perdón, tú no escoges dónde naces, pero sí escoges dónde quieres vivir. Yo demuestro con este libro que nosotros podemos llegar, bueno, con este libro realmente cuento que con mi vida propia puedo demostrar que tú puedes llegar hasta donde te lo propongas. Y tiene como un mini título que dice de guardiana a creadora, porque hoy ya pude decidir dónde vivir, pero también ya empecé a tomar un rol con mi familia y con mis hermanos de dejar de querer ser la guardiana de su vida, como tomando un rol que no me pertenecía, porque cada persona tiene una vida y va haciendo como con su vida lo que va queriendo y decidiendo o va tocando. Aquí más cuando tú ya dejas y entiendes y te conoces, después de todos estos procesos, tú empiezas a crear un libro, a crear un nuevo trabajo, a crear una historia de amor. Entonces, este viaje de vida, pero también de migrante, me ha hecho cambiar este rol de ahora en conjunto con mis hermanos crear una familia nueva, crear caminos, una empresa, nuevamente lo repito, este libro, crear arte, crear una vida. Qué Eh, hermoso. eso es, Léenos un pedacito. ahí voy. Bueno, como era de esperarse, en poco tiempo ya no soportaba a ese hombre que apenas conocía. Éramos muy diferentes. Perdón. Ese apartamento en donde pasaba las noches sola. No hablaba una sola palabra en alemán. No conocía a nadie en esa ciudad. Y el invierno era más duro y más oscuro de lo que había vivido en 10 años en Inglaterra.
Este matrimonio me enseñó que mi especialidad es construir hogares desde la resiliencia y la paciencia. Y lo intenté, la verdad lo intenté. Pero el dolor en mis ovarios era tan fuerte y el llamado a ser madre volvió a aparecer. Como pude, después de un año de clases intensivas de alemán y de empezar nuevamente de cero como niñera, encontré a un doctor maravilloso que me ayudó a sanar no solo mi útero, fue un terapeuta que me mostró cómo el perdón a mi linaje materno podría ayudarme con mi descendencia. Con un poco más de alemán y el inglés que había aprendido años atrás, conseguí trabajos geniales que me ayudaron a seguir viajando por el mundo y aprender de otras industrias y culturas. Las estaciones acá estaban tan bien marcadas y eran diferentes, más profundas, los inviernos más fríos y oscuros, pero estos sí eran insoportables. Ahorré lo que pude el primer año y le pedí a mi mamá, quien había cuidado de mi perrita, que me la trajera. La necesitaba cerca. Con el infinito papeleo que piden y el dinero para el tiquete de las dos, llegaron un día de enero, a la ciudad costera de Valencia. Cuando esa peludita salió de su huacal corriendo a saludarme, pensé, ¿me reconocerá? Yo no paraba de llorar. Mi mamá y mi Julieta venían a mi encuentro. Un año habían puesto en mí la ilusión de ser mamá de nuevo y empezar el camino de la reconciliación con el ser que eligió tenerme, aunque su mundo fuera un caos. Esa mujer berraca que había logrado que sus hijos hoy vivieran en Europa y que su amor incondicional hoy cruzaba fronteras para enfrentarnos y abrazarnos. Después de cumplir con la misión de traer a Julieta, ella regresó. Y ese viaje sería el último antes de que la pandemia golpeara el mundo. Esa época de confinamiento me regaló tiempo, tiempo que desde que tengo conciencia no había tenido. Con Julieta conmigo podía salir a caminar, además hacía yoga y cocinaba, otras pasiones que fui descubriendo en mis viajes. Ponía música a todo volumen y bailaba. Como todo el mundo, al principio empecé a llenar mi tiempo con miles de actividades, pero al pasar los días y al ver que eso iba para largo, empecé mi curso de coaching, en alemán, por supuesto. Mis días fueron hermosos y fue el momento que construí la relación conmigo misma. Ese señor que no conocía, mi esposo, salía muy temprano y volvía muy tarde. Pasaba horas en su estudio con la música que era su amante. Yo le cocinaba manjares que él apenas probaba y pasábamos horas en la noche, frente al televisor. Le dije una noche que era el momento perfecto para tener un bebé, y él con su mirada de rencor, guardado por sentir que yo no lo había amado nunca, me dijo que él no quería ser padre y que me olvidara de ese plan para siempre. Ese fue el día que tomé la decisión de separarme de ese extraño ser que dormía a mi lado. 2 años y 2 meses después pasaron para tomar un avión y volver a abrazar a mi mamá. ¿Cómo la extrañé? ¿Cómo la entendí? Nada había dolido tanto más que saber que cuando quieres abrazar a alguien y no puedes. La justicia divina hizo lo que tenía que hacer. Mi mamá lloró de tener a sus hijos lejos y nosotros tres sin poder verla en los 2 años más largos de la vida sin un abrazo. Entre la decisión de mi separación, también vendría la de que ella viniera a vivir a Europa. Es como si el perdón uniera lazos rotos. ¿Qué sientes? Ahora que ya está tu libro, tu relato terminado, que estamos a puertas de tener ya nuestras copias físicas, ¿qué sientes? Dicha, una felicidad inmensa en mi corazón. Lo voy a mostrar, no contar. Em, Cuando hablan de las maripositas en el estómago, yo siento fuego en el estómago, en el corazón, en la alegría de ver que de esas manos se lograron escribir palabras y otras personas las van a poder leer y van a poder entender y espero que llegue a tantos corazones y que sepan que no están solos, que hemos vivido estos momentos, matrimonios que no llegan a su final y que llegan a su final por miles de momentos, noches de soledad en donde nadie te entiende, y esa dicha de poder ayudar a otras personas, de que otras personas lean lo que ha pasado y que saber que eso se puede expresar con palabras no es lo que puedo describir. Es Qué bonito. delicioso, Sí. es rico. ¿A dónde te gustaría que este libro, no sé, abriera caminos? ¿A dónde quisiera que llegara este libro? ¿Para qué crees que sirve este relato? Nosotros los 8 somos colombianos, ¿verdad? Yo quiero que llegue a
O sea, soy una persona supremamente ambiciosa, pero quiero que llegue no solamente a todos los colombianos del mundo, quiero que llegue a todos los migrantes de este mundo, pero también a todos aquellos colombianos que siguen tomando la decisión valiente de estar en Colombia, porque Colombia es un país maravilloso, tanto irse como quedarse es una decisión valiente, una decisión de estar. A todos esos colombianos también que han alguna vez pensado que no pueden hacerlo, que no es posible, y a los extranjeros. Mi esposo no habla castellano y él me ha visto tan feliz, me ha visto tan contenta viendo este proceso y llegó en este proceso que me dice, ¿y cuándo lo van a pasar a inglés? Para que yo también lo pueda leer. Yo quiero leerlo. Sí. Yo no le he dicho absolutamente nada, él ni siquiera sabe de qué se trata el libro, ni siquiera, o sea, claro, yo le he dicho de qué se trata, pero él me ha visto acá en nuestras reuniones, en mis horas de escritura, porque yo me concentro en mi cierre y me dice, entonces, con eso veo desde la energía y el amor que le hemos puesto a este libro, que quisiera que también llegue no solamente a los migrantes de habla hispana, que también llegue a los migrantes porque, aunque nosotros lo vivimos, pues de colombianos, todos los migrantes que han llegado por guerras, por sufrimiento, también por decisión propia, por lo que sea, decisión propia, que llegue a estas manos y sepan que no están solos, así es. Y que Qué lindo. Qué lindo, Jenita, sí. Es cierto, ¿no? Yo siempre me sorprendo de que esto es un proceso de escritura. Vamos a hablar de técnicas, vamos a hablar de maneras de organizar y darle control a la fuerza creativa para que ella no gobierne y se descarrile, pero termina siendo un proceso más terapéutico que cualquier otro. De ahí que queda más que evidente que la escritura sana y te agradezco mucho por ayudarme a sanar a mí también mis issues, por haberme regalado tu amistad, por supuesto tu confianza y lo más lindo es que ya somos amigos. Ya de esto no nos saca nadie. Jenita, si quisieras que te hicieran una pregunta, ¿cuál sería? Me encanta que me preguntes eso, es como qué es verdad y qué es mentira del libro. ¿Qué es verdad y qué es mentira, Lilo? Buenísimo. Y no necesitas responderse, es más. Mi siguiente pregunta era, Jenita, estando en una entrevista de tanto prestigio como esta, ¿qué tanto es verdad y qué tanto es mentira? Me encanta, sí. Sí. Bueno, para los que nos están escuchando y llegaron hasta acá, muchísimas gracias. Espero que hayan disfrutado esta hermosa compañía, esta entrevista tan sensible y tan honesta como todas las de los otros autores. Y la historia de Jenita, después de que su familia se fragmenta, y pasan 20 años, esta familia va a tener una vuelta de tuerca y un punto de giro muy intenso. Y, y está en la historia, ¿cierto? Porque cuando termina la historia es cuando empieza otro capítulo súper lindo de tu vida, atravesando, bueno, bastantes cosas. Entonces, los invito a que descubran el final de la geografía del amor. Jenita, mil gracias. Cuéntanos qué haces, dónde te encontramos, cuáles son tus redes sociales, cómo puedes ayudarle a la gente, dónde vives. Danos esas coordenadas, por favor. Gracias, John. Sí. Bueno, yo vivo en Barcelona. Actualmente soy una mujer empresaria. Estoy en este momento trabajando en coaching personal y financiero, especialmente en la parte de seguros y organización e inversiones financieras. En esta empresa me enfoco a ayudar a personas expatriadas y migrantes, tanto de Latinoamérica como de cualquier parte del mundo que necesiten esa guía, ese camino profesional, porque lo vivimos, conseguir un trabajo acá, salir adelante acá es difícil, entonces me dedico a eso, ayudar a migrantes, expatriados, familias y personas desde la parte del coaching personal, profesional y financiero. Me pueden encontrar en LinkedIn como Jenny Cárdenas Forero y me pueden encontrar en redes sociales, en Instagram como jen.i.julieta. Mi perrita se llama Julieta, jen.ijulieta.
Pero además también tengo otro Instagram muy lindo y muy inspirador, que es luloymango.co. Y este es un Instagram, que es otro proyecto muy lindo, también de mujeres cabeza de familia. Esto lo dejamos para otro podcast, yo te lo cuento después. Pero es Mm. otra red social muy linda que tengo, que es de productos artesanales de mujeres colombianas, que fue un proyecto o es un proyecto que está en este momento en stand-by, pero que trabajé con eso para distribuir artesanías. Divina. Bienita, pues mil gracias por habernos acompañado, mil gracias por habernos dado tu alegría y tu carisma tan precioso. Y cuéntanos con qué te quedas después de todo este proyecto. Ay, estoy tan llena de amor que esto se desborda por el camino donde voy, donde ilumino, donde vuelvo. Y me quedo con una amistad, John, linda, una amistad con, no solamente con la amistad tuya, con la amistad de todos los escritores que hicimos este libro, me quedo con una confianza gigante en saber y en dar esos saltos de fe que la vida te da para intentar esas cosas nuevas que has querido hacer y que no has hecho. Eso es hacerlo. Me quedo con un sabor de satisfacción, de felicidad en la boca de saber que escribimos con el corazón y que con toda esta ilusión que las personas que lo lean sientan todo el amor con lo que nosotros escribimos este libro. Pues muy bien, este fue un episodio más de El Silencio Migratorio del podcast Detrás de Letras, que lo estamos haciendo desde mi proyecto personal que se llama Magna, que es un proyecto que ayuda a escribir a muchas comunidades en conjunto, donde la voz se hace fuerte cuando es colectiva, y también con Altea, que es una comunidad de migrantes en España. Y agradecemos a todos los que nos escucharon. Así que nos vemos en el próximo capítulo. Voy a parar acá. Chao.